Buen día con todos, ¿cómo les van a escuchar? Buenos días, Inge, sí. Buenos días, ¿en qué sí se escucha? Listo, entonces vamos con la lista. Está Estefanía Aguirre, Presente, Inge, buenos días. día, Gran Albuja, Buenos días, Inge, presente. buen día, Alan Andrango, Buenos días, Inge, presente. buen día, David Baez, Natalie Fernanda Bracho, Alexandra Calderón, Buenos días, Inge, presente. buen día, Leonardo Cañete, Presente, Inge, buenos días. buen día, Alexis Carranco, Luis Ángel Carrillo, Presente, Inge, buen día. buen día, Romer Casanova, Presente, Inge, buenos días. buen día, Andrea de la Cruz, Ahorita se está conectando. Francisco Escobar, Inge, presente. Presente. y me dijo presente, De la Cruz, por favor. Jonathan Flores, Presente, Inge, buenos días. buen día, Inge, Joseph Grijalva, ¿sí? Carranco, presente, por favor, disculpe que le moleste. Estoy ahorita en Grijalva. Presente, Inge. Yo soy Grijalva, buenos Sí. días. Buen día. Inti Guayas. Presente, Inge, buen día. Buen día. Javier Imbaquingo. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Carlos Medina. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Amelia Montero. Presente, Inge, buen día. Buen día. Mabel Naveda. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Freddy Oñate. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Alexis Orbe. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Camila Orellana. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Israel Ramos. Inge, Rael me acaba de escribir que está teniendo un poco de problemas con el internet, pero que ya se está tratando de conectar. Ok, gracias. Brian Rea. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Vanessa Samaniego. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Sebastián Vega. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Fabián Viera. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Ahora sí, ¿quiénes llegaron tarde? Yo, Inge, Carranco, por favor. Bracho también, Inge, por favor. Listo. Bueno, con ustedes. Y empezamos un poco lo que es la unidad 3, ¿no es cierto? Sí. Entonces vamos a ver dos videos súper simples, súper básicos, pero creo que nos dan una buena idea de lo que es un sistema de alcantarillado. Entonces, listo. Este es el primer video. Al día con Plastigán. ¿Cómo funciona una red de alcantarillado? Descúbrelo con nosotros. Los sistemas de alcantarillado son un medio de recolección y transporte de aguas provenientes de desechos domésticos, comerciales e industriales. Además conducen el agua de lluvia que cae a los sitios de recolección, hasta el punto final de descarga. Por tal motivo, este recorrido puede separarse por aguas residuales y agua de lluvia, o combinados en la misma red. Para la recolección de aguas residuales se necesita una caja domiciliaria, la cual no requiere profundidades mayores ya que estará colocada donde se realice cambios de dirección hasta salir del predio.
Desde ahí se conducirá el líquido hasta una caja de acera, que se empatará a un manhole o pozo de revisión. En cambio, las aguas lluvias se precipitan y escurren por la acera, para ser recolectadas en sumideros que están ubicados en las esquinas de las manzanas y que permiten descargar el agua al pozo de revisión. Plastigama, soluciones siempre. Entonces tenemos ahí un primer detalle de cómo funciona el sistema y aquí un segundo. En MK Servicios te damos a conocer el funcionamiento del sistema de alcantarillado. El sistema de alcantarillado es una red de tuberías que deben pasar por debajo de las calles para recolectar, conducir, tratar y disponer finalmente las aguas provenientes de desechos domésticos, comerciales e industriales. En algunos casos también las aguas lluvias. Para la recolección de agua lluvia se encuentran los sumideros, que son las rejillas que se encuentran en las calles de nuestro municipio, las cuales por medio de tuberías dirigen el agua a la red de recolección pluvial y después directamente a un cuerpo de agua. Es por esto que es importante no arrojar residuos sólidos en los sumideros. El sistema de alcantarillado está compuesto por tuberías de recolección. Son las tuberías encargadas de recolectar y evacuar las aguas servidas en las viviendas. Se clasifican de la siguiente manera: conexión domiciliar, la tubería que une los desagües de las viviendas con la red de recolección. Red de recolección, son las tuberías que reciben las conexiones domiciliarias y conducen las aguas al emisorio final. Cámaras de inspección, donde se da cambios de dirección a las tuberías y se realizan labores de limpieza y mantenimiento. Cámaras de caída, construcciones necesarias para el manejo de cambios de pendiente de terrenos. Emisorio final, recoge todas las aguas servidas de una parte o de la totalidad de la población y las conduce a su punto de entrega, que puede ser una planta de tratamiento o un cuerpo de agua, como río, lago o mar. Planta de tratamiento de aguas residuales. Comprende las instalaciones y equipos para someter el agua servida a los procesos necesarios de descontaminación para su disposición en un cuerpo de agua. Las ventajas de tener un sistema de alcantarillado son: se previenen y solucionan problemas de salud e higiene en nuestra localidad. Se mejora en un alto porcentaje el tratamiento de aguas servidas para no seguir contaminando los recursos hídricos, el suelo y el aire. Evita olores desagradables y disminuye la proliferación de moscas y otros insectos. Cuidar el sistema de alcantarillado es cuidar el medio ambiente. Bueno, entonces de este par de videos, ¿qué impresiones sacamos? Tenemos claro el funcionamiento de un sistema de alcantarillado, qué componentes tiene, cómo se lo maneja, qué mantenimiento hay que dar. ¿Qué me dices, Israel Viera? Sí, sí está claro. Explícame tus impresiones. La red de alcantarillado es un sistema de tuberías que transporta las aguas negras o aguas servidas, también aguas lluvia. Es importante para que no existan malos olores ni contaminación de mosquitos. Y a veces también puede transportar el agua lluvia. Uh-huh. En cuanto a los componentes, ¿cuáles dirían que son los componentes principales de todo el sistema de alcantarillado? Las tuberías, emisarios, acometidas, las cajas de revisión, las cámaras de caída, los sumideros. Perfecto. Listo, ¿no es cierto? En esencia tenemos una mezcla de componentes cuyo objetivo es llevar las aguas servidas y aguas lluvias, dependiendo del tipo de alcantarillado que estemos manejando, desde la zona de recolección, que puede ser una vivienda, puede ser un
un sumidero en la vía, puede hacer una especie de laguna para recoger aguas lluvias, puede ser un comercio, etcétera, hasta un alcantarillado y luego hasta un colector que generará la disposición final. En teoría, siempre tratando de tratar el agua, aunque en nuestro medio no es algo que se haga en todos los casos. Entonces, en función de esto, vamos a decir que una red de alcantarillado es una estructura hidráulica o un grupo de estructuras hidráulicas que van a trabajar a la presión atmosférica. Primera situación importante, tal cual como conversamos el día martes, donde decíamos que tenemos flujo libre, es un flujo que se mueve siguiendo la ley de la gravedad y que nunca tiene presiones internas. Ya sabemos que en la realidad hay casos en donde sí se generan presiones internas, por ejemplo, en zonas bajas, en pasos deprimidos, donde en una lluvia muy fuerte tiende a colapsar el sistema de alcantarillado, inclusive a veces por la presión que se genera, las tapas de los pozos salen volando y esto genera eh, bastante, bastantes problemas, podríamos decir, porque primero se queda destapado un hueco que es profundo normalmente y después empieza a salir las aguas del sistema de alcantarillado a la vía. Y esas aguas son aguas contaminadas, son aguas con alta carga bacteriológica, tienen alta carga química, y después eso se queda en la vía hasta que el alcantarillado se desfogue o hasta que se empiece a evaporar el agua. Entonces ahí es uno de los problemas principales de sanidad que se manejan, porque como tenemos agua sucia en la vía, al momento de que se seca, el viento va a empezar a transportarla. Y eso genera que termine en viviendas, termine en comercios y en muchos otros sitios donde puede generar un problema de salud. Se considera las aguas servidas o el sistema de alcantarillado un servicio básico, aunque todavía nosotros no tenemos un desarrollo completamente eficaz, por así decirlo, para servir a la población. Se ha hecho bastantes mejoras, hay una cobertura mucho más grande, pero es un servicio básico que no todo el mundo lo tiene. Y es una situación compleja de nuestro país, que muchos de los servicios básicos no llegan a toda la población. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, se busca llegar a la mitad del porcentaje de individuos que no disponen de acceso sostenible al agua potable y al saneamiento básico. Aquí en el Ecuador, como les digo, tenemos una cobertura amplia, pero hay bastantes zonas, por ejemplo, en la sierra, en páramos y en el oriente especialmente, que no tienen nada de cobertura. Entonces, ¿qué lleva a esto? Que la gente tenga la necesidad de generar o pozos sépticos o sistemas de descarga inadecuados, en donde muchas veces se genera la contaminación de agua en ríos. Entonces, ¿qué sucede? En muchas poblaciones que tienen cerca ríos, lo que hacen ellos es conectar una tubería de desagüe directo al río. Y esto genera realmente un problema porque es bastante común que nosotros tengamos zonas agrícolas y las zonas agrícolas se colocan cerca de los ríos. Entonces, imagínense, en el río Machángara hay muchas zonas agrícolas que se abastecen del agua del río Machángara, que es un río que ya prácticamente está muerto debido a la alta contaminación que maneja. Parte de todo nuestro proceso como sociedad el contar con un buen sistema de alcantarillado que evite que sucedan estas situaciones. Como complemento importante, hay que saber que debería ser casi que una obligación contar con un sistema de tratamiento de aguas servidas para poder mejorar la calidad del agua que estamos entregando nosotros al río. Pero en Latinoamérica, como ya hemos hablado antes, no se pasa del 15% de agua tratada y en Ecuador estamos entre el 8 y 10% de agua tratada. Entonces hay que tener en cuenta toda esta situación para poder comprender un poquito que nosotros estamos bastante limitados, estamos bastante atrasados respecto a lo que es la provisión de este servicio básico. Como la red de alcantarillado trabaja a gravedad, nosotros vamos a hacerla funcionar con las tuberías que
tienen que mantener una pendiente. Y la pendiente es uno de los puntos críticos en el alcantarillado. Nosotros siempre debemos asegurarnos que la pendiente se maneje de forma correcta. ¿Cómo nos aseguramos? Pues nosotros debemos determinar las pendientes mínimas, ya vamos a ver, pero hay dos criterios principales. El primero es uno de una pendiente mínima absoluta y el otro es la tensión tractiva, que nos ayuda a calcular una tracción en el fondo del conducto de tal manera que sea capaz de deshacerse de los sedimentos que nosotros vamos a tener. Entonces, siempre es uno de los puntos principales la pendiente. Y aquí una pregunta. Cuando ustedes hacen un sistema de descarga de aguas sanitarias, de aguas servidas y aguas lluvias en una vivienda, ¿qué pendiente suele ser la que se recomienda? ¿Alguien ha estado en alguna obra y la ha visto? ¿Qué me dice? No es del El 2%. 2%, Inge. Exacto. Normalmente la creencia y la recomendación típica es de usar al menos 2%. A veces van a escuchar que nos dicen ya el mínimo que sea del 1.5%, porque si no, no nos da el terreno. Y ayer alguien me decía en el otro curso que el 1%. 1% podría ser peligroso. 2% a veces puede ser difícil en sistemas domésticos. Hay que tratar de llegar y la recomendación típica para evitar acumulación de sedimentos es trabajar con el 2%. Ahora, la vamos a ver luego que dependiendo del criterio que utilicemos, en algunos casos puede que 2% sea mucho, pero vale la pena que en la práctica tengamos un número y lo más común es que trabajemos con el 2%. Entonces sí estaría claro eso para todos, el 1% ni lo tomen en cuenta. Entonces, en esencia, ¿cuál es la razón de tener una pendiente mínima? Garantizar que el agua vaya a una velocidad con la cual no se sedimenten las partículas en el fondo. Ten en cuenta que si no se empiezan a sedimentar, si se empiezan a sedimentar, más bien dicho, las partículas en el fondo, va a empezar a generarse acumulación de las mismas. Y conforme se van acumulando, va a ser muy difícil que se sigan arrastrando y eso puede llevar a generar un taponamiento. Se ha encontrado en muchos casos animales muertos, rocas. Hace ¿qué será? Unos 3 años, se estaba en un proyecto de mantenimiento del alcantarillado de Quito y de repente se taponó un colector secundario y este colector no sabían cómo destaparlo, se trató de meter una manguera, no se logró destaparlo, entonces la EMAPS tuvo que ayudar con un robot y este robot descubrió que el conducto tenía un diámetro más o menos de unos 50 centímetros y había una roca de unos 30 centímetros de diámetro taponando y empezó a generar acumulación de sedimentos. Entonces, habiendo verificado eso, se la pudo retirar, pero si es que no se contaría con este tipo de elementos que nos ayudan a dar mantenimiento y supervisión de cómo se desarrolla el funcionamiento del sistema, hubiera sido muy difícil que nosotros podamos solventar esta situación. Entonces, pasan este tipo de cosas, hay un montón de objetos que caen en las alcantarillas y a veces tienden a generar acumulación de sedimentos. También es bastante común que en algunas zonas se llenen las alcantarillas, al menos los colectores primarios o las alcantarillas primarias, con raíces de árboles, de arbustos, de plantas que empiezan a generar un taponamiento. Estas raíces obviamente se empiezan a alimentar de los sedimentos, empiezan a crecer. Y eso también se vuelve un problema que después toca meter una especie de tapón para deshacerlo. Entonces hay un montón de situaciones a tener en cuenta y hay que tener mucho cuidado para evitar que se genere el taponamiento del conducto porque puede ser crítico. Además de que una situación que se solía generar y cuando se utilizaba en gran cantidad lo que son conductos de hormigón simple,
es que con el paso de los años, el hormigón simple empieza a debilitarse debido a la acción de los químicos que están dentro de un conducto alcantarillado. Entonces, se empieza a debilitar hasta tal punto en donde se vuelve una especie de pasta la parte superior y pierde todas las características de resistencia y después de un tiempo se empiezan a generar fugas. Entonces ahí tenemos un punto crítico. Obviamente, ya eso se genera después de varios años de trabajo del conducto y se vuelve muy crítico porque se empiezan a hundir las vías sobre el alcantarillado. En muchos casos el típico hundimiento que nosotros veíamos que generaba un hueco en la vía se debía a que ya colapsaba el sistema de alcantarillado. Ahora ya el material predilecto tiende a ser el PVC, que es mucho más fácil de trabajar y no tiene este efecto de oxidación ni de daño por la acumulación de los gases y los químicos que tenemos en la alcantarilla. Entonces, una de las ventajas que nosotros manejamos hoy en día. La desventaja que había antes es que era muy débil el PVC, pero con los PVCs corrugados que se manejan ahora se ha logrado solventar en muchos casos la mayoría de problemas. Todavía a veces hay un poco de aplastamiento en el PVC, especialmente cuando no se lo coloca demasiado profundo. Y ahí nos toca tener cuidado porque si empieza a aplastarse el PVC, la sección termina cambiando y se vuelve una sección de lo que era una sección circular, se convierte en una sección prácticamente ovalada, un poco deforme, algo así. Y eso obviamente genera un cambio en las características del funcionamiento de la alcantarilla. También en ciudades tenemos topografía variada con sectores altos, bajos, muchas irregularidades como tenemos en Quito. Se facilita obtener la pendiente adecuada de la tubería. Nosotros podemos buscar una pendiente más fácilmente. Claro, a veces lo que sí tenemos es que buscar un punto de desfogue y nos toca enviar varios puntos de desfogue a los ríos. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un proyecto generalizado de tratamiento de agua, habría que tener en cuenta que a veces va a ser difícil, en cambio, conducir el agua hasta un solo punto en la ciudad, debido a todas las variaciones en topografía que manejamos. Por otro lado, en ciudades mucho más planas, como Guayaquil, se genera otro problema. ¿Qué sucede? Los colectores en algunos casos pueden requerir llegar a profundidades de 4 o 5 metros. ¿Qué piensan acerca de esto? ¿Qué me dices, Glenn Albuja? Mm, Que eso debe cumplirse porque si no, el mantenimiento no se va a poder realizar. ¿Debe cumplirse qué cosa? La altura de los colectores. ¿Qué problemas se generan al necesitar colectores de 4 o 5 metros? Creo que la construcción, como dice ahí, porque no siempre es posible. Posible, siempre es posible, pero ¿qué sucede? Puede ser tal vez la pendiente necesaria para lavar el agua. La pendiente necesaria es la que obliga a que tengamos profundidades tan grandes, ¿no? Pues, ¿qué sería ahí? O sea, me refiero como dice que la topografía es plana, Ujú. entonces no se necesita eso. Que si la topografía es plana, la razón para llegar a profundidades grandes es que necesitamos generar pendiente y por eso llegamos a 4 o 5 metros de profundidad. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que se vuelve costosa la construcción. Que se vuelve costosa la construcción. ¿Y qué más? ¿Por qué? ¿Qué elemento es el que volvería costosa la construcción? La excavación. La excavación, perfecto. Llegar a profundidades de 5 metros de excavación no suele ser tan fácil, que se necesita maquinaria un poco más especializada.
Y por otro lado, que se vuelve peligroso porque necesitamos generar entibamientos, necesitamos tener ya personal para trabajo en profundidades porque puede ser bastante peligroso lo que es los derrumbos que se suelen generar. No sé si han visto, pero en varias veces en la costa y en el oriente ha habido derrumbos. Inclusive hace un par de años se quedaron atrapados unos albañiles bajo la tierra porque se derrumbó un talud mientras hacían una excavación para una alcantarilla. Entonces se vuelve un trabajo mucho más complicado. Entonces, en esencia, ahí es donde aparece una nueva opción que es utilizar una estación de bombeo para mejorar el funcionamiento de una red de alcantarillado. ¿Cómo funciona un sistema de bombeo para una red de alcantarillado? En esencia, no es que le vamos a dar presión al sistema, sino, por ejemplo, tenemos aquí un tanque de recolección a donde está llegando el alcantarillado y mediante un sistema de bombeo transportamos este flujo hacia otro tanque de recolección para ganar altura y a partir de este nosotros generamos el movimiento del agua. ¿Está claro? ¿Qué me dice? ¿Está claro cómo funciona un sistema de bombeo en sistemas de alcantarillado? Sí. Pues hay que tener en cuenta que un sistema de bombeo para alcantarillado suele ser un sistema mucho más caro. Y recuerden que por lo menos tenemos que tener una bomba de emergencia, entonces y hay que tener al menos 2 bombas. Las bombas son caras. Una bomba pequeña, una bomba de un HP para este sistema puede estar sobre los $1,300, $1,500. Y hay que darle un mantenimiento continuo para evitar que los sedimentos generen un bloqueo del sistema rotatorio de las bombas. Hay que buscar que siempre se estén generando funcionamientos esporádicos de los equipos, especialmente porque a veces no hay tiempos de espera largo hasta que se llene el tanque y continuar. Y necesita alguien que esté al tanto de cómo está funcionando el sistema. Se necesita dar limpieza, entonces suele ser bastante más complejo y bastante más caro. Entonces hay que hacer una evaluación entre hago excavaciones muy profundas, que al final a dónde las mando, ¿no? Porque tampoco es que puede toda la ciudad tener una excavación muy profunda. Esto va a las zonas donde yo necesito ganar pendiente. Pero de repente tengo que mandar esto hacia un río o hacia el mar. ¿Y qué hago? Me toca hacer una excavación gigantesca para descargar las aguas en el mar. Entonces, todas esas situaciones generan un montón de complicaciones en lo que es el sistema de alcantarillado. De ahí, por otro lado, vamos a decir que nosotros tenemos la red, que es el sistema que está bajo las vías urbanas, el que genera el transporte de las aguas hervidas y lluvias. La planta depuradora, que es la planta de tratamiento, que ya dijimos que en Ecuador realmente no se sabe qué sucede. Y el río receptor, que es el punto de descarga final, que nosotros deberíamos buscar entregarle el agua más limpia posible, de tal manera que el río simplemente con su capacidad depuradora ya genere un tratamiento final para tener una calidad aceptable del agua en el mismo. Recuerden que eso tiene que ir de la mano con la calidad del agua en las fuentes, como nosotros ya lo vimos en la primera unidad. Todos los 3 elementos van a funcionar de manera independiente, de donde deberían ser todos obligatorios, pero como les digo, nosotros tenemos esta gran incógnita. Entonces, si botamos el agua de la red al río receptor de manera inmediata, se genera ya un problema que nosotros debemos ir solventando, porque va a llegar un punto en donde la calidad de los ríos baje dramáticamente y nosotros debamos tomar decisiones acerca de cómo vamos a manejar esta situación, porque
la capacidad de las plantas de tratamiento de agua potable que utilizan esas aguas para devolverla a los habitantes no van a ser suficientes. Entonces es algo que puede ser crítico a futuro. En varios países ya es crítico, en varios países es una obligación tener sistemas de alcantarillado separados, es una obligación tratar todas las aguas servidas y de esta manera se tiene una mejora dramática en lo que es la calidad del agua para poder ser reutilizada para ya sea riego o agua potable. Entonces, ¿qué componentes tenemos en un sistema de alcantarillado? Las acometidas, que van a ser todos los componentes mediante los cuales se derraman las aguas residuales procedentes de una generación doméstica hacia la red pública general. O sea, toda la parte que corresponde a la red doméstica se conoce como acometida. Normalmente la acometida termina en un pozo de revisión o una caja de registro y después de ahí sale directamente al alcantarillado. Las alcantarillas van a ser todos los colectores terciarios. Terciarios porque son normalmente los más pequeñitos, no se conecta una acometida directamente a un colector grande, sino casi siempre a colectores terciarios. Se forma una especie de transporte subterráneo de aguas servidas que se ubica debajo de las vías urbanas y canaliza el agua hacia un colector secundario y luego primario, de donde el colector primario es el encargado ya de generar un desfogue de las aguas servidas a la planta de tratamiento, en nuestro caso ya al punto de descarga final que sería el río. Inge, disculpa una pregunta. ¿Sí? He escuchado que la acometida es a 45 grados. ¿Es verdad eso? 45 grados la conexión, porque la acometida no puedes. La acometida es todo el grupo de elementos. O sea, la acometida es toda la conexión que se genera hasta llegar a la alcantarilla. Entonces, aquí tenemos la pendiente del 2%, normalmente hasta llegar a la caja de registro principal o al pozo de revisión. Y después se busca conectarse, sí, a 45 grados la conexión con el alcantarillo central. En los tipos de alcantarillado modernos se dejan ya unos tubitos de conexión, los cuales simplemente nos conectamos de manera directa mediante un accesorio, y en la antigüedad teníamos el tubo al cual había que hacerle un hueco y aquí generar que ingrese nuestro tubo de PVC y sellarlo bien. Obviamente esto todavía se mantiene, ¿no? No está en antigüedad porque aquí en Ecuador se lo hace bastante porque tenemos muchas redes de hormigón simple. Entonces, este de aquí hay peligro de fuga. Muchas veces colapsa el sistema y empieza a contaminar el suelo. Entonces, esta conexión de aquí es la que se recomienda hacer a 45 grados para que el agua caiga sobre la mitad de la alcantarilla y caiga directamente para que la velocidad del flujo pueda transportarlo. ¿Sí está claro ahí? Sí, Inge, gracias. Ya. Entonces, eso sí, si algún rato están haciendo conexiones, no se dejen convencer. A veces los maestros pueden creer que saben mucho, pero yo he visto casos en donde porque la pendiente de la casa está por acá, digamos que esto está mucho más abajo, no tienen suficiente pendiente, entonces a veces le conectan hasta en la parte baja del alcantarillado. Entonces esas situaciones hay que tener cuidado porque de repente empieza a colapsar el alcantarillado y el agua se vuelve. Inclusive puede empezar a desbordarse de la caja de registro principal. Entonces la recomendación es siempre que vaya sobre la mitad de la alcantarilla para que cuando ésta colapse tenga otros puntos de desfogue. Y en nuestro medio esos puntos terminan siendo los sumideros, por ejemplo. Los pozos ya de revisión del alcantarillado. Entonces, Inge, tengan en cuenta esta situación, ¿sí? ¿y la pendiente del alcantarillado también sería del 2% mínimo? Ya del alcantarillado propiamente dicho, como les digo, la recomendación típica es manejar 2%, pero vamos a tener luego dos criterios. Uno con una pendiente mínima que se calcula mediante una ecuación
y otro con la tensión tractiva, que es llegar a una tensión que genere lo que es el arrastre de los sedimentos. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en un par de clases más, creo yo. ¿Me siguen? Sí, Inge, gracias. Entonces de ahí tenemos nosotros los colectores secundarios que vendrían a ser. Son tuberías de tamaño un poco más grande que recogen las aguas de las alcantarillas y las transportan a los colectores principales. Aquí tendríamos, esto viene a ser ya un colector principal en una zona pequeña, pero miren la profundidad, ¿no? Esto debe estar más o menos en los 3 metros de profundidad. Tenemos un colector grandecito, un colector que debe tener más o menos unos 80 centímetros, 1 metro de diámetro. Siempre se lo coloca con una cama de arena para que se pueda sentar bien. Y la idea de la cama de arena es que puedan distribuirse las cargas, el peso propio y las cargas que va a generar cuando esté lleno de agua el conducto. Y no se produzcan asentamientos que permitan que se genere algo así. Porque esta es una de las situaciones que hay que tener en cuenta. A veces nosotros le damos la pendiente del 2% al conducto, digamos en una conexión de vivienda, pero de repente el maestro le ha dejado un hueco y se empieza a sentar la tubería, porque la tubería tiene una alta facilidad de flexionarse. Entonces, este punto se convierte en un punto crítico para lo que es sedimentación. Entonces, hay que tener cuidado con esas situaciones. Y obviamente los colectores principales serían los mayores colectores, los que colectan el agua de varios puntos, de varios colectores secundarios y a veces primarios, y reúnen grandes caudales. Esto es lo que va a hacer es simplemente generar el transporte final para llevar el agua al emisario. En muchos casos se hace una laguna de sedimentación previa antes del emisario final. El problema es que se necesita espacio y se necesita tomar precauciones porque en esencia se convierte en una especie de tratamiento antes de entregar el agua. Como les digo, en el Ecuador estamos bastante atrasados en cuanto a esta situación. Tenemos por otro lado los aliviaderos. Estos aliviaderos, que también se conocen como aliviaderos de tormenta, son depósitos en donde nosotros vamos a tener el agua originada por los colectores y cuando tenemos mucha agua lluvia, lo que hacen es generar una descarga para evitar inundaciones. ¿Cómo funciona eso? Digamos, tenemos una especie de pozo en donde este pozo genera el transporte del flujo, pero si empieza a llegar a un nivel muy alto, nosotros tenemos un punto de desfogue. Entonces, esta es nuestra red de alcantarillado y aquí tenemos el aliviadero. Entonces, este es el colector principal, pero si es que está en posibilidad de colapsar, el agua va a tender a irse directo a una quebrada. Entonces, estos aliviaderos lo que son es un conducto que está conectado normalmente a una quebrada, a veces a un punto bajo en donde nosotros no tenemos ningún riesgo de generar afectaciones. Y lo que hace es tener un punto de desfogue para el sistema de alcantarillado. Entonces, obviamente hay zonas donde no se nos puede colocar un aliviadero, pero normalmente da buen resultado para proteger el sistema de alcantarillado. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en un sistema que tendría todas las características necesarias, el aliviadero estaría generando contaminación, ¿no? Porque al final estaría botando aguas servidas a una quebrada. Pero en nuestro medio, como cuando no tenemos tratamiento de aguas servidas, nos da exactamente lo mismo que el aliviadero descargue una quebrada a que descargue a un emisario después de llegar al colector. Entonces, en esos casos realmente no hay diferencia. Lo que sí hay que tener en cuenta es que no deberíamos tener actividades de riego o de agricultura cerca de este río, ¿no? Ahí es uno de los problemas que tenemos, porque ustedes se ponen a analizar y se van a cualquier río aquí en Ecuador, y empiezan a caminar a lo largo del río, van a encontrar que mucha gente
que tiene vivienda cerca del río descarga directamente al río. Y de repente, 3 viviendas más allá hay un terreno que tiene sembrados choclos. Y de repente el agua que usa para el riego es la misma agua que coge del río. Entonces, ahí ya tenemos una especie de contaminación cruzada, porque estamos contaminando el río y termina eso contaminando el agua de riego para la agricultura. Esta situación es bastante común y hay que tener bastante cuidado, ¿no? Muchas veces cuando ustedes ya se ponen a trabajar en el ámbito del riego, se dan cuenta de que realmente el agua que se usa para el riego en la mayoría de casos es agua contaminada y eso genera un montón de preocupaciones y rechazo hacia el uso de estos productos, pero obviamente no tenemos muchas más opciones, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que se conoce como un emisario interceptor, que en esencia son elementos que conducen las aguas y que han sido reunidas por todos los colectores hasta la planta depuradora o si no hasta el emisor final que sería el río. Entonces, en esencia, vienen a ser un sistema de transporte donde ya el colector descargaría directamente o a la planta o al río. Entonces, normalmente se requiere un pozo o caja en donde el pozo permite la unión con otro tubo y este conducto ya se convierte en el emisario de intercepción. Por otro lado, tenemos también las cunetas, que las cunetas lo que hacen es recolectar aguas lluvias de todas las vías y a veces los terrenos colindantes y llevarlas hacia un punto de descarga. Lo más lógico que hay en estas situaciones es no descarguemos directo a la alcantarilla. Si cae la posibilidad de mandarlo directo a una quebrada, hay que hacerlo. Ten en cuenta que en volumen, cuando hay lluvia, el flujo de aguas lluvias suele ser entre 8 y 10 veces más grande que el de aguas hervidas. Entonces, si nosotros los mezclamos, estamos contaminando un volumen o un caudal que debería ser 1, lo estamos haciendo, lo estamos convirtiendo en 10. Entonces, eso genera, o esa es la razón principal para que sea tan difícil generar plantas de tratamiento en el Ecuador. Por otro lado, tenemos los invernales, que son estructuras que se encargan de recoger grandes cantidades de agua lluvia. Son una especie de sumideros, pero alargados, que todos los hemos visto, ¿no es cierto? Son rejillas de gran tamaño que van conectadas a un canal y este canal normalmente se le conecta a la alcantarilla de igual manera, a uno de los pozos. Y lo que hace es recolectar grandes cantidades de agua. Entonces, estos canales suelen tener gran tamaño y suelen descargar ya directamente a un pozo grande para evitar lo que es el colapso. Uno de los problemas que tienen es que son rejillas muy pesadas y suelen llenarse de basura, entonces se vuelve bastante difícil lo que es el darle un mantenimiento continuo. Tenemos también los pozos de inspección, que son cámaras verticales, normalmente tienen forma cilíndrica, los cuales buscan generar un ingreso a lo que es las alcantarillas, o también los colectores, para generar una facilidad de mantenimiento, facilidad de revisión y poder evaluar cómo está funcionando el sistema. Entonces, normalmente en los pozos de inspección se tienden a acumular materiales, sedimentos, objetos que caen en la red de alcantarillado y de ahí su importancia porque nos sirven para evaluar qué tipo de obstrucciones se pueden estar generando. Normalmente, el diámetro que manejan aquí en Quito es de 1 metro, el cual busca permitir que alguien ingrese a dar mantenimiento o a hacer revisión. Entonces, los pozos de inspección van a ser los que nos generen la entrada al sistema de alcantarillado. Entonces, cuando ya son profundos, tienen que contar con una escalera y a veces tienen que contar con un punto de desfogue cuando son muy altos para que no se produzca una erosión del fondo cuando empieza a caer el agua por alturas muy grandes. Eso ya vamos a ver un poquito más luego.
De ahí tenemos nosotros las estaciones de bombeo para proporcionar un incremento de altura y de esta manera contar con pendiente necesaria en zonas muy planas. Va a haber la línea de impulsión. Normalmente las tuberías, más bien dicho, las redes de alcantarillado van a tener conductos con bombas sumergibles debido a que suele ser muy complejo generar sistemas de succión positiva o negativa para transportar los sólidos que tenemos. Entonces lo que se busca es tener una bomba sumergible en donde el rodete suele tener un tamaño más grande, de tal manera que puedan ingresar los sedimentos y puedan ser transportados. Entonces, y la línea de impulsión es la que va a generar el incremento de energía y se transporta el flujo hacia otro colector, o sea, o hasta una estación de tratamiento, dependiendo de cómo nos den las pendientes. Entonces, el esquema típico, tenemos la bomba dentro del tanque y esta bomba genera lo que es el impulso al flujo para que pueda transportarse. Entonces, bueno, me paso de las 8, tengo unos 5 minutos antes de continuar.
Continuamos, ¿me siguen? ¿Me siguen? Prendamos las cámaras, por favor. ¿Me siguen o no me siguen? Sí, Inge. Si prendamos las cámaras, quiero ver que todos estemos atentos. Entonces nosotros vamos a trabajar a los sistemas de alcantarillado de dos formas. Primero, que se conoce como un alcantarillado separado, donde nosotros vamos a tener el alcantarillado y sanitario por un lado y el alcantarillado pluvial por otro lado, los cuales no van a tener interacción el uno con el otro y los puntos de descarga van a ser completamente diferentes, llevando el alcantarillado sanitario hacia una planta de tratamiento y el alcantarillado pluvial hacia un punto de descarga, normalmente en una quebrada. Y por otro lado, lo que se conoce como alcantarillado combinado, que es el que manejamos nosotros en la mayoría de ciudades del Ecuador, en el cual nosotros mezclamos todas las aguas en un solo conducto. Como les dije, generamos contaminación en lo que es y las aguas pluviales, que normalmente no tienen un grado de contaminación muy alta. Y de esta manera generamos una dificultad para el tratamiento. Por favor, les pedí que prendan las cámaras y la mitad más o menos no las tiene. Necesito ver que estemos todos al tanto. Entonces, el alcantarillado sanitario se lo maneja generalmente a través de tuberías, las cuales van a generar una evacuación rápida y segura de las aguas residuales que se provienen ya sea de consumo doméstico o consumo comercial. Siempre que haya un alcantarillado sanitario debería tratárselo directamente en una planta de tratamiento, debido a que nosotros tenemos una alta carga de contaminación y esta alta carga de contaminación no debería ser enviada directamente al río. Entonces, cuando hay solo alcantarillado sanitario, sí es totalmente necesario contar con una planta de tratamiento. Y después, evaluar el sitio de vertido para que no sea un punto de generación de daños ni molestias. ¿A qué nos referimos con eso? Que no sea un punto en donde pueda generar problemas, como hablábamos, al riego o que tengan vivienda cerca y empiecen a quejarse de lo que es la descarga. Ahora, si es que es bien manejado un sistema de aguas sanitarias, no genera olores. Y créanme, hay plantas de tratamiento en las cuales ustedes pueden ir y están bien mantenidas. No se genera ningún tipo de olor, así tengamos las aguas servidas inmediatamente abajo nuestro. Entonces, realmente ahí nosotros tenemos un punto crítico. Si nosotros no generamos un buen mantenimiento de la planta de tratamiento, pueden generarse estas molestias. El alcantarillado pluvial, por otro lado, es un sistema que va a encargarse de captar y conducir todas las aguas lluvias, tanto de aguas domésticas como aguas comerciales, el agua que cae de la lluvia hacia las vías, que cae a través de los terrenos, ¿sí? Hasta un espacio de disposición final. Y en muchos casos puede también buscarse que se genere infiltración para recargar acuíferos. Esto es bastante bueno, pero requiere de más espacio y más tiempo. Puede almacenarse para ser utilizada con otros fines. Realmente inclusive hay proyectos
y como por ejemplo uno en donde lo que se busca es acumular en un parque dentro de la ciudad todas las aguas lluvias de la misma. Y ese parque en su zona baja tiene una especie de cisterna grande en donde se acumulan las aguas que después se utilizan para lo que es el riego del mismo parque y de otros parques aledaños. Entonces, este tipo de situaciones nos permite evitar el descargar directamente a un río, una quebrada, este flujo, pero también eh, genera la necesidad de inversiones adicionales, ¿no? Entonces, muchas veces eso es lo que limita un poquito el desarrollo de estas nuevas tecnologías o nuevas metodologías para evitar lo que es la descarga de flujo directo al río. En otros casos también se busca mezclarlo directamente con los cauces naturales para que pueda transportarse ya hacia la planta de tratamiento de agua potable y utilizarse como agua potable. Ahora también hay una tendencia a nivel mundial que busca reciclar el agua. Entonces, ¿cómo busca reciclar el agua? Pues del agua que nosotros utilizamos, descargamos, se la trata y se la devuelve, se la mezcla con el agua cruda del río más el agua lluvia y este flujo va directo a la planta de tratamiento nuevamente para ser utilizado en la misma ciudad. Este tipo de esquema en donde nosotros tenemos un manejo circular de lo que es el agua, permite una reducción dramática en lo que es la contaminación de los ríos y también el consumo desproporcionado del agua. Tengan en cuenta que, aunque nosotros en Ecuador no tenemos ese problema, cuando nos vamos a otros países donde hay una disponibilidad mucho más limitada del agua, sí se vuelve un problema. Entonces hay países en donde ya se toman medidas específicas para reducir lo que es el consumo del agua y mejorar lo que es la reutilización del agua. Entonces, por ejemplo, los casos que pasaron en el sur de Sudáfrica, en la ciudad del Cabo, en donde llegó un punto crítico, en donde ya tenían agua en sus fuentes de almacenamiento solo para abastecer condiciones críticas, se empezó ya a trabajar la limitación de consumo, por ejemplo. Y hemos visto que el consumo típico de nosotros está alrededor de los 200, 220 litros por habitante por día. En Ciudad del Cabo se les llegó a limitar hasta un máximo de 30 o 40 litros por habitante por día. Entonces, imagínense, ya generaba un problema grave en cuanto a lo que es la capacidad de consumo de los usuarios. Lo mismo en otras ciudades se han visto en la obligación de reciclar el agua, como les digo, y eso ha generado problemas sociales, porque la gente no se da cuenta que ya está tomando agua reciclada. Entonces, en Australia había el caso de una ciudad que se opuso a un sistema circular de uso de agua, debido a que ellos decían que estaban tomándose el agua del inodoro, porque literalmente la ciudad transportaba este flujo hacia el punto donde se toma la captación del agua, descargaba este flujo, se mezclaba con el agua del río y se volvía a reutilizar. Entonces hubo protestas, hubo varios problemas y esto es algo con lo que tendremos que enfrentarnos porque a futuro probablemente sea una de las mejores soluciones que podemos manejar nosotros. En otros países igual ya es obligatorio mezclar el agua ya tratada con el agua fresca y es obligatorio también generar siempre tratamiento de aguas, entonces ya hay esa tendencia a nivel mundial. Y aquí en Ecuador nosotros algo estamos mejorando. Y finalmente el alcantarillado combinado es el sistema que va a captar el 100% de las aguas de los dos sistemas anteriores y debido a la cantidad de volumen de agua que estamos manejando, no se puede tratarlo posteriormente. Y si se puede, es muy caro. Imagínense, estamos haciendo plantas 10 veces más grandes de lo que deberíamos solo por el hecho de mezclar el agua. Entonces, el costo que tiene eso se vuelve realmente un problema. Entonces, de igual manera, como no se la suele tratar, al menos completamente, se genera el problema natural por el vertido a causas naturales. Esto genera contaminación, genera problemas ya en lo que es las zonas aledañas a los puntos de desfogue y
Debido a restricciones ambientales, tampoco se debería infiltrar el flujo del alcantarillado combinado. Infiltrar significa que nosotros vamos a colocarlo en espacios donde va a poder infiltrarse hacia el subsuelo. Entonces, debido a las restricciones ambientales, tampoco es un método que se puede tomar. Pues como vamos viendo, el alcantarillado combinado se perfila como la peor opción posible y no sé por qué, pero aquí en el Ecuador siempre fue el sistema predilecto. Entonces, hay que tener en cuenta que realmente deberíamos buscar empezar un cambio, pero no se lo ha hecho. Y esto puede generar ya a futuro problemas en lo que es la cantidad de agua disponible para nosotros. Entonces aquí tenemos un sistema, un esquema más bien dicho, de un sistema donde tendríamos una mezcla de aguas pluviales y por otro lado aguas sanitarias. Entonces todas las aguas provenientes de las descargas de aguas hervidas van al conducto sanitario y todas las aguas provenientes de la acumulación de agua lluvia van directo al sistema pluvial. Es de largo el mejor método que vamos a tener. Nos genera una ventaja bastante importante. Y aquí tenemos algo que también es importante, es el alcantarillado semicombinado. Es un sistema que conduce el 100% de las aguas negras que se producen en un área y un porcentaje de las aguas pluviales, en donde nosotros lo que haríamos es tratar de descargar siempre que sea posible las aguas pluviales a los ríos directamente y ya las que realmente no podamos enviarlas directamente, las llevamos ya a combinarse con el alcantarillado sanitario. De acuerdo a lo que tenemos aquí nosotros, al menos en Quito, podría ser una buena opción. Como les decía, podríamos obligar que los nuevos desarrollos que se encuentren cerca de ríos o quebradas fácilmente descarguen ellos ya directamente el agua a una quebrada. Esto es algo lógico y aparte simple, no generaría costos incrementados para los constructores y realmente nos serviría de gran manera porque toda esa agua, en vez de tratarla o de, bueno, descargarla con el agua sucia, ya iría directamente a un punto de descarga sin generar contaminación. Entonces, yo creo que esta sería la opción en Quito para a largo plazo darnos la oportunidad de poder llegar a algún punto en el que nosotros tengamos un sistema separado. ¿Sí? Porque nosotros inclusive podríamos empezar a generar ciertas zonas con alcantarillado separado. Por ejemplo, la zona del Valle de los Quillos, donde nosotros tenemos varios ríos que cruzan y nosotros podríamos buscar que las aguas lluvias se empiecen a descargar directamente a los ríos y generar una planta de tratamiento que se haga cargo de todas las aguas hervidas de la zona. De esta manera nosotros podríamos tener una mejora en la eficiencia y una reducción en los costos, que es lo que se ha vuelto la limitante principal. Entonces es importante tener en cuenta estas opciones. En Quito ya hay ciertos esquemas en donde se está obligando a que ciertos conjuntos tengan su propia planta de tratamientos. Realmente no sé por qué todavía no se ha llegado a un punto en el que se empiece a buscar una forma de que los edificios de gran altura empiecen a generar su propia planta de tratamiento, así sea una planta un poco básica, pero que reduzca la cantidad de contaminantes. No sé si vieron, pero ya volvió la tendencia de que el municipio buscará que Quito crezca en altura. ¿Cómo va a buscar que crezca en altura? Pues generando zonas de crecimiento en altura, especialmente alrededor de la 10 de agosto y la Amazonas. Obviamente hay que ver que, no sé si hicieron un buen estudio, pero el problema es que hay ciertos elementos que para un edificio de altura lo hacen muy caro, como para que sea para la clase media. Por ejemplo, un sistema de bombeo. Un sistema de bombeo bien puesto para un edificio de 12 pisos puede llegar a los 300, 400 mil dólares, entonces eso genera un incremento importante en los costos. Me refiero a un sistema de bombeo contra incendios.
y realmente eso eleva el costo de venta, entonces ya no sería tan fácil reducir costos, igual la necesidad de ascensores, se requiere siempre por lo menos 2 ascensores, un ascensor fácilmente está costando 50, 60 mil dólares y se incrementa el número de pisos, sube más. Se necesita un sistema de bombeo importante para llegar a las grandes alturas. Este sistema de bombeo también tiene un costo importante. Entonces, ahí habría que ver cuáles son las facilidades que da el municipio para que se genere este tipo de nuevos crecimientos verticales en la ciudad. Entonces, como les decía, el alcantarillado semicombinado podría convertirse en una ciudad para Quito, pero hay que ver qué sucede. Y obviamente el alcantarillado combinado, que es el que mezcla todos los flujos, obviamente es el menos recomendado, genera alta contaminación, genera dificultad para tratamiento y la única ventaja que se podría mencionar es que reduce los costos de construcción, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque aunque se tiene que hacer solo una excavación, tiene que hacerse una excavación más profunda, tiene que tener un diámetro de conducto más grande. Entonces realmente habría que ver cuál es el incremento que nos genera este sistema. Entonces, como condiciones que nosotros tenemos para la selección de un sistema, nos dice que buscamos que se instale un alcantarillado pluvial cuando nosotros tenemos bastante posibilidad de inundaciones. No se coloca el sistema pluvial en todas las calles porque el agua puede escurrirse a través de la misma calle o de las cunetas. Entonces es una de las ventajas, ¿no? Ya no necesitamos doble conducto en todas las vías, sino podemos colocarlo solo en las vías principales y el resto trabajar con cunetas y con invernales para recolectar el agua que sale de las cunetas. La calle tiene que contar con una capa de rodadura definitiva, es una de las limitaciones, ya que puede haber, si es que hay vías de grava o empedradas, puede haber lo que es el taponamiento del colector, si empiezan a escurrirse todas estas partículas hacia la rejilla, el invernal o el sumidero. Dice que utilizamos alcantarillado combinado cuando ya el existente es combinado. La única razón. No se recomienda nunca instalar un sistema nuevo combinado. Esto sucede en ciudades antiguas que no han tenido inversiones importantes para hacer un cambio, en zonas altamente pobladas donde se vuelve muy difícil ya generar el cambio de alcantarillado, donde tenemos flujos bastante grandes y prácticamente sería volver a hacer un sistema nuevo. Cuando la cantidad de aguas servidas es mayor a la cantidad de aguas lluvias, este sería, por así decirlo, el único punto donde realmente podría ser conveniente este sistema. Pero donde las aguas servidas son mayores a las aguas lluvias, casi que en ningún lado, solo en las zonas que son casi que desérticas. Entonces, nosotros en este caso tendríamos una limitación, porque en el Ecuador no tenemos ninguna zona donde haya más aguas servidas que aguas lluvias. Como les digo, la relación típica es 1:8, 1:10. Dentro de las consideraciones también se dice que cuando tenemos un sistema nuevo, la mejor opción es un alcantarillado separado. De esta forma evitamos la contaminación de grandes cantidades de agua y requerimos plantas depuradoras más pequeñas, que esto tiene un beneficio económico que es bastante importante, además de que nos permite generar descargas directas para recargar lo que son los cuerpos superficiales y a veces también los subterráneos mediante las aguas lluvias. Entonces, ¿en qué condiciones podría estar la lluvia dentro de una alcantarilla? La condición a tubo lleno no es la deseable. ¿Por qué creen que no es la deseable? ¿Qué me dices, Rommel Casanova? Porque quizás no tiene por dónde
salir o... O sea, el agua va a tener dónde salir porque aquí va a estar conectado, por ejemplo, un sumidero, ¿no? Que no quisiéramos tener un sistema trabajando a tubo lleno. porque se generan presiones. Hay el riesgo de que se generen presiones, perfecto. Hay el riesgo de que las presiones, si por ejemplo este sumidero está tapado, empiecen a generar, a veces generan que el pozo de revisión expulse su tapa. Y obviamente todas las situaciones que conlleva la generación de presiones, que es que se empiecen a generar rajaduras en la superficie de nuestra alcantarilla y eso empieza a generar fugas a largo plazo o a mediano plazo. Entonces, no buscamos tener esto. Hay la opción de trabajar con un tubo parcialmente lleno por arriba de la mitad y parcialmente lleno por abajo de la mitad. De estas dos opciones, ¿cuál recomendarías tú, Ron? O sea, creo que es el mismo sistema nada más. Yo creo que recomendaría el de arriba para poder, creo que sería más fácil el mantenimiento, ¿no? ¿Cuál es el de arriba? 1 y 2, pongamos. El 1. ¿Por qué el 1? ¿Cuál te parecería la razón de usar el 1? Quizás porque el mantenimiento será más fácil o el recambio de la tubería. ¿Pero por qué el mantenimiento del recambio? Porque está arriba, o sea, más cerca de la superficie. ¿Pero qué mantenimiento crees que deberíamos darle? Porque, ojo, estos son aguas sucias, ¿no? Em, bueno, o sea, la parte de arriba son las aguas sucias, ¿no? O sea, todo esto es aguas sucias y este es el espacio que queda con aire. En esta de acá, todo esto son aguas sucias y esto de acá es aire. Que si hablas de mantenimiento, realmente este caso sería mejor para el mantenimiento. No tengo poquita agua, entonces es más fácil meter aquí un robot o ya por último personal para que genere cualquier tipo de corrección. Pero ¿qué mantenimiento le podríamos dar a una alcantarilla? Si se estancan los residuos o... Máximo algo así como una limpieza de una partícula grande o algo por el estilo, pero de ahí no es que haya muchos más mantenimientos. En cambio, si es que está el agua llena, va a ser muy difícil que nosotros podamos generar un mantenimiento porque es peligroso. Y también retirar una roca que esté trabando un alcantarillado con una altura grande podría ser un problema. Entonces, ¿cuál sería la mejor opción de los dos? Normalmente la mejor opción es esta de acá, la 1. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la posibilidad de llevar grandes caudales a buenas velocidades, teniendo un espacio de aire que nos permita tener cierta tranquilidad para lo que es el movimiento del flujo. En este de acá tenemos situaciones deseables, ojo. Tenemos poca altura del agua, perfecto. Tenemos, bueno, tendríamos que hacerlo para el caudal de diseño, entonces debería funcionar para el caudal y debería funcionar para la velocidad. Pero ¿qué pasaría para que este sistema sea totalmente funcional? ¿Qué situación se nos generaría ahí? O sea, en el 2 podría haber el riesgo de que tal vez los residuos sólidos se estanquen en la tubería al haber un nivel bajo de agua.
Podría haber ese riesgo, pero en realidad nosotros deberíamos ya verificar que tengamos una capacidad, ya sea la tensión tractiva o la velocidad, para deshacernos de los sedimentos. ¿Sí está claro eso? Entonces, si para el mismo caudal que vamos a manejar en este caso y en este caso, el problema que va a hacer es que este conducto va a necesitar un diámetro grande, ¿no? Un diámetro grande significa una inversión alta. Un poquito podríamos hablar de que estamos sobredimensionando el conducto porque de esta forma podría funcionar muy bien. Entonces, ¿para qué le hago tan grande? Que obviamente se tendría que hacer el mismo análisis poblacional para ver la descarga de la población futura. Entonces, por ahí va la cosa. Este de aquí va a resultar demasiado caro. Entonces, no me interesa tener proyectos demasiado caros que no sean viables para construir y por ende trato de trabajar con el caso del medio que estaba nombrado como caso. ¿Y está claro esto? ¿Qué me dicen? Entonces tenemos el análisis del flujo en canales circulares parcialmente llenos. ¿Por qué? Porque las alcantarillas son canales circulares parcialmente llenos, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener una tubería que trabaja parcialmente llena y se caracteriza por la posibilidad de tener una velocidad media y un caudal mayores a los que corresponden a tubo lleno. ¿A qué nos referimos con esto? Ya vamos a ver, pero cuando nosotros trabajamos en esta zona de aquí, con este nivel de agua, nosotros vamos a tener la posibilidad de buscar trabajar con caudales mayores y velocidades mayores a las que tiene el flujo lleno. Ya vamos a ver eso. Entonces, nosotros vamos a buscar, como les digo, un conducto circular parcialmente lleno con una altura del agua mayor a la mitad de la altura que tiene o del diámetro que tiene el conducto. Entonces, ¿qué condiciones debemos tener para que se provoque o que se llegue a tener una velocidad máxima en el conducto? Vamos a ver, normalmente se trabaja en función de diagramas o de cuadros que los vamos a presentar ya mismo. Entonces tenemos un diámetro D, un radio R y tenemos un flujo con una altura Y. Vamos a decir que nuestra altura es la que se produce desde la base hasta el nivel del agua. Nosotros tenemos el diámetro total y el ángulo θ es el ángulo que define los puntos en donde tendríamos nuestro nivel de agua en la alcantarilla con el eje de la circunferencia. Entonces, se me olvidó esto. Entonces nosotros vamos a buscar una relación Y sobre D, a la altura del agua en el conducto sobre el diámetro total, que nos dé la máxima velocidad para el flujo. Tenemos la superficie libre, como ya dijimos anteriormente, se define AB, y tenemos el ángulo θ. Entonces el área mojada va a corresponder a ser R cuadrado, o sea, el radio cuadrado sobre 2, por la relación del ángulo θ menos el seno del ángulo θ. Y el perímetro va a ser, o va a corresponder a lo que es el radio por el ángulo θ. Entonces, nuestro radio hidráulico va a terminar siendo área sobre perímetro, se simplifica la R, entonces tendremos R sobre 2 veces el ángulo θ por la diferencia del ángulo θ menos el seno del ángulo θ.
Entonces nos dice si nosotros trabajamos con una ecuación que podría ser la de Leo de Manning o de Shazyr, vamos a ver ciertas variaciones. Entonces tendríamos nosotros que la velocidad va a ser igual a una pendiente K por el radio hidráulico elevado a la rugosidad que está definido como X. Y obviamente el valor de X va a depender de la ecuación que utilicemos. Entonces, para que tengamos velocidad máxima, el radio hidráulico debería ser máximo. Entonces nos dice que el delta del radio hidráulico con respecto al ángulo θ va a ser igual a 0. Entonces se generan estas ecuaciones y nosotros asumimos que el ángulo θ es igual a la tangente del ángulo θ. Tenemos un valor del ángulo θ que para que esta ecuación se cumpla tiene que tener 4.4934 radianes o un ángulo θ de 257 grados con 30 minutos. Y este ángulo, como es el que provoca que la ecuación de la variación del radio hidráulico respecto al ángulo θ sea igual a 0, va a corresponder a la velocidad máxima. Entonces, la velocidad máxima se genera con un ángulo θ de 257 grados. ¿Qué significa eso? Si el ángulo total son 360, cuando este sea de 257 grados con 30 minutos, nosotros tendríamos la velocidad máxima. ¿Sí? Eso significa que la velocidad máxima del conducto se va a producir cuando no está totalmente lleno. ¿Me siguen con esto? Sí. Entonces, tendríamos que 2 veces pi menos el ángulo θ, nos queda la diferencia de 102.30, sería, o sea, los 360 grados menos el ángulo θ, y nos dice que el tirante o la altura va a ser y va a ser igual al radio por 1 menos el coseno de θ sobre 2. Entonces la relación y sobre d nos va a terminar dando 0.8128, que corresponde al 81%. ¿Qué significa eso? Que cuando y corresponde al 81% del diámetro total, yo voy a tener la velocidad máxima. ¿Sí está claro? Si me siguen, ¿estamos claros todos con esto? Sí, Inge. Nos dice que el resultado va a ser independiente de la fórmula con que se utilice la velocidad media. ¿Qué significa eso? Que siempre vamos a tener nuestro punto de velocidad máxima al 81%. Ahora, para el caudal, se busca algo similar, una relación similar. Tengo una ecuación del área como radio al cuadrado sobre 2 por la diferencia de θ menos seno de θ y un perímetro. Entonces, el radio hidráulico es la relación de los dos, la misma ecuación que ya vimos. Si utilizamos la ecuación de Manning, dejada en función del caudal, tendríamos esta de aquí, 1 sobre n por el área por radio hidráulico a las 2/3 y gradiente de energía a la 1/2. Entonces, la pendiente va a ser constante, el coeficiente de Manning va a ser constante. Entonces, para que nosotros tengamos el máximo caudal, tenemos que trabajar con el área y el radio hidráulico a la 2/3, que son las variables que vamos a manejar. Entonces, nosotros deberemos derivar esta expresión, área por radio hidráulico a la 2/3 respecto al ángulo θ, y cuando la resolvemos, vamos a obtener que el ángulo θ va a ser de 5.278 radianes. Un poquito más grande que el anterior, en grados 302.3, perdón, 302 grados con 30 minutos.
Entonces, este sería el ángulo que corresponde al caudal máximo. Entonces, significa que los 360 grados menos el ángulo teta nos da 57 grados con 30 minutos. Entonces, nuestro tirante va a ser con la misma ecuación que usamos en el caso anterior. La relación Y sobre D nos da 93.8% o alrededor de 94%. Entonces, nosotros vamos a decir que cuando utilizamos la ecuación de Manning, el caudal máximo se va a provocar cuando tenemos la altura del agua como el 94% del diámetro total. Y se usa la ecuación de Shesida y ciertos cambios y nos da una relación de 95%. Como no es tan común, nos quedamos con la de Manning, pero hay que ver que aquí sí se produce una pequeña variación. Entonces, ¿está claro este razonamiento que acabamos de hacer? ¿Qué me dices, Andrea de la Cruz? Sí, sí, sí está claro. Entonces, ¿para qué crees que nos sirve saber cuándo tenemos caudal máximo y velocidad máxima? Andrea. Nos sirve para saber qué tipo o sea, de flujo tenemos. Y como decíamos, dependiendo del ángulo, sabemos la velocidad que tenemos. ¿Pero qué crees que sería la razón de todo este análisis? ¿Qué buscamos nosotros? Para tener o sea, se podría decir no excedernos al flujo que deberíamos tener en cada tubería, o sea, tener un mínimo para evitar, es lo que decíamos, para tener un flujo adecuado y que no sea peligroso al momento de que se llene totalmente o... Sí, por ahí nos está dando una idea de que nosotros podemos llevar a mejorar la eficiencia de nuestro sistema, porque estaríamos trabajando con alta velocidad y con alto caudal, y buscando tener siempre una altura de seguridad para que no trabaje nuestro sistema con flujo lleno, porque el flujo lleno, ya hablamos, podría generar presiones internas y eso podría llevar al daño del conducto. Entonces, por ahí va el análisis. Bueno, nos toca ver este método gráfico que no creo que lo avancemos a ver hoy, por eso vamos a quedar ahí. Creo que sí hemos avanzado una buena cantidad, pero en esencia, esto lo debieron haber visto en hidráulica general, espero que lo recuerden. Tenemos la típica gráfica del diámetro del conducto y la relación que se genera entre el perímetro, el área y el radio hidráulico. Y aquí la relación un poco más compleja. Entonces esto es bastante importante porque nos permite a nosotros poder calcular rápidamente lo que es el sistema a flujo parcialmente lleno en tuberías circulares. Y después vamos a ver estas tablas en donde yo ya tengo mi relación altura del agua sobre el diámetro y lo mismo, área sobre el diámetro al cuadrado, perímetro sobre el diámetro, radio sobre el diámetro. Y esto me permite facilitar dramáticamente los cálculos porque simplemente busco la relación y calculo cualquiera de los factores correspondientes. Esto deben haberlo visto en hidráulica general, así que vamos a comenzar a verlo desde la siguiente clase porque ya no tenemos mucho tiempo. ¿Hasta aquí alguien alguna duda, algún comentario o alguna reflexión, algo más? Bueno, entonces vamos a quedar ahí por hoy. Espero que tengan un buen feriado, fin de semana. Nos veríamos con ustedes ya directamente el siguiente viernes. Así que nada más, un buen fin de semana a todos. Gracias, Inge, hasta luego. Luego, Inge. Luego, Hasta luego, Inge. Muchas Hasta gracias. luego.